anuncio. Si alguien... ¿Cuál es? Bueno, continuamos con la siguiente ponencia. Es acerca de células madres utilizadas en enfermedades dermatológicas y alopecia. Va a ser expuesta por el doctor Julio Blum Andrade. Él es cirujano plástico estético reconstructivo, director de la clínica Blum en el área de cirugía plástica y medicina regenerativa, presidente fundador de la Sociedad Médica Estética del Ecuador, SOMEDE, presidente fundador de la Sociedad Médica de Antienvejecimiento y Longevidad del Ecuador, presidente de la South American Academy of Cosmetic Surgery, capítulo Ecuador. Es docente en Ecuador y a nivel internacional en el área de medicina estética y cirugía plástica y medicina regenerativa, con estudios de posgrado en la Universidad de Navarra, España, Favoloro en Argentina y en la Universidad de Sevilla, España. Investigador que ha modificado y desarrollado 20 técnicas estéticas y cosméticas, siendo la última el biomodelado glúteo con células madres autólogas. Acreedor de múltiples reconocimientos internacionales, fue distinguido como uno de los 100 mejores cirujanos cosméticos del mundo y es máster administrativo y gestión de servicios de salud. Queda con ustedes el doctor Roberto Julio Blum Andrade. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Yo sé que estamos cansados y vamos a tener un conversatorio, pero yo le sugería al doctor Álvaro y a Rodrigo que antes del conversatorio tener la parte importante, una buena charla donde explique un poco qué es lo que se está haciendo en la parte de alopecia, ¿no? Tengo la oportunidad de tener un hospital clínica privada donde contamos con un equipo multidisciplinario de diferentes especialidades. No solamente hacemos la parte plástica, estética, sino también las enfermedades degenerativas y estamos como centro para línea de investigación a nivel ocular. Lo que estamos viendo hoy en día es que se están dando muchos procedimientos de células madres. Y yo lo que les voy a presentar es una alternativa terapéutica en el campo de la cirugía plástica, donde normalmente han habido muchos tratamientos. Ha estado el factor crecimiento, ha estado la mesoterapia, están los injertos. Dentro de los injertos hoy en día hay múltiples técnicas. Inclusive ahorita están trabajando mucho con un robot, que todo se está haciendo automatizado, que es el famoso Arthro. Pero yo quería tener una alternativa dentro del arsenal terapéutico de la clínica que nos permita, no solamente con los factores de crecimiento, que era que lográbamos evitar la caída del pelo, y en ciertos pacientes regenerar. Entonces comenzamos a trabajar porque normalmente el pelo es un órgano bioestable que permite, siempre normalmente va a tener cambios porque no tenemos una fase que lo podemos encontrar al pelo. Entonces, todos estos hallazgos y datos clínicos son propios de la clínica. Tenemos varias publicaciones, estamos en el último libro de células madre del doctor Melvin Chisman, para quien no los conoce, es uno de los padres de la parte de cirugía plástica, está en Estados Unidos. Y aquí les traigo esta foto. Esta foto a mí me recuerda mucho, ya que yo en el 2007, luego de 9 congresos de cirugía plástica, de cirugía cosmética y medicina estética, tuvimos la oportunidad de tener a este gran amigo, al doctor Álvaro, que es uno de los grandes pioneros en la parte de células madre. Cuando nosotros estábamos en la clínica antigua y conversando entre las anécdotas que tenía, él me decía que quería formar una sociedad grande. Y miren, hoy en día ya no es futuro, sino que es presente la sociedad latinoamericana. A los 7 años vengo a ver a mi amigo, no dudé en el momento de que me dijo, ven, vine acá, estoy con él en El Salvador, de hecho normalmente con múltiples ocupaciones en nuestro país, y para mí es un honor estar acá con ustedes, y cuando me dijeron van a presentar la parte de calvicie, dije, bueno, es la oportunidad de presentar este trabajo que lo estamos haciendo. Hoy en día el porcentaje de calvicie en el mundo, y estamos viendo que más se presenta en la parte de Europa y especialmente en España, ¿sí? Ocupa el primer lugar los españoles. Y no solamente se está dando, como nosotros veíamos antes, en la parte de plástica estética, pacientes de sexo femenino
que veían con diferentes tipos de causa, con diferentes tipos de problemas. Dentro de esos era la parte del balance hormonal, que muy bien habló el colega anterior, donde nosotros como médicos tenemos que pedirle para un procedimiento médico un screening de control. Este screening de control tiene que ir con lo mínimo, un hemograma completo, los tiempos de coagulación, las pruebas hormonales, glucosa, urea, creatinina, para saber en qué piso tocamos o qué estamos haciendo. Porque muchas veces no solamente es hacer el proceso o el protocolo o el tratamiento. Entonces estamos viendo que hoy en día el sexo masculino está llegando ya en un 40% a la consulta. Y esta consulta de nosotros ya nos piden ciertas cosas como la parte del pelo, la parte de armar los cuadritos, las famosas high definition, ¿sí? Y ciertas estructuras normalmente que nosotros podemos mejorarlas. Entonces veíamos que normalmente en Latinoamérica, la gran mayoría de países, el porcentaje de calvos, porque esa es la palabra correcta, era muy poco, porque más se presentaba en la zona de Europa. Entonces veíamos que 13 millones de hombres, ¿sí?, que era lo más importante que me daba el internet, eran pacientes de origen japonés con caída del cabello, ¿no? Entonces nosotros queríamos hacer algo que sea permanente, o por lo menos que sea permanente, que sea una alternativa, que no haya corte, que no haya cicatriz como los famosos microinjertos, o que nos permita que ese paciente que es cardíaco, que es diabético, que no se puede someter a una cirugía porque le tiene miedo, porque piensa que normalmente va a tener un problema en la anestesia, tenga una alternativa hoy en día, y una alternativa que le permita regenerar siempre y cuando normalmente tenga sus controles, ¿no? Porque yo pienso que todo paciente, para presentar un protocolo, tiene que ser controlado. No es el hecho de solamente hacer el procedimiento, sino también controlarlo, y nosotros en la clínica los controlamos durante un año con diferentes metodologías. La grasa está muy hablada, y mañana vamos a hablar de la parte de la grasa. Yo pienso que la grasa la debe extraer el cirujano plástico, que es el más indicado. ¿Por qué? Porque nosotros, en este caso, tenemos un entrenamiento muy importante para hacer este tipo de extracción. Entonces veíamos que a lo largo de la vida, los folículos pilosos, sujetos a una serie de procesos de degeneración y regeneración, porque no sabemos y no podemos incluso saber en qué ciclo encontramos el pelo en el momento que lo vamos a inyectar, porque no hay ninguna máquina específica. Lo que sí sabemos es que hoy en día hay varias fases, como está la fase anágena, que es la fase de crecimiento, la fase catágena, que es muy corta, y la fase telógena, que normalmente era hasta donde sabíamos y nos decían los libros. Hoy en día existe una fase neógena, que es una fase nueva, donde prácticamente la fracción estromal vascular va a ser donde va a actuar y va a ir regenerando la parte de la vaina folicular en la parte interna. Entonces vemos que está la parte epidérmica, está la parte del infundíbulo, está la parte dérmica, está la raíz de la vaina pilosa, estamos hablando de donde está la parte bulbosa, y lo importante es ver cómo estas células madres y en dónde van a actuar. Entonces veíamos que la fase anágena es una fase de crecimiento, la catágena es fase de reposo, y la neógena es la nueva, ¿no? Estos órganos veíamos que era un órgano bioestable, que normalmente transitaba una etapa de actividad de equilibrio, a veces era activa y a veces estaba en reposo, o a veces era viceversa, estaba en reposo y luego estaba en fase activa. Lo que nosotros le llamamos una forma, en este caso, estocástica. ¿Qué es esto? La fase telógena, que es la fase normalmente donde está en reposo, hay un periodo de latencia llamado quenógeno, que cuando el folículo permanece vacío, después de que la fibra del pelo se haya perdido, estriba en esa parte, en ese momento, una fase inicial en el momento que ponemos las células para que haya un aumento de la densidad de pelo. Donde está la fase neógena. Esta fase neógena, con estudios inmunohistoquímicos, veíamos que había células CD29, K19, que eran células pluripotentes. Y encontramos también marcadores K15, C200, que normalmente se expresaban mayormente en la parte del reservorio, a diferencia de los marcadores que aparecían en la parte inferior de la vaina, donde normalmente había
mayor cantidad y por ende es donde vamos a actuar con la parte de la inyección intradérmica, en este caso del factor de la fracción estromal vascular, ¿sí? Y veíamos que estas células CD34, porque nosotros en la clínica siempre pedimos citometría de flujo. El problema es que un citómetro de flujo era muy caro y lo que nos daban siempre eran marcadores CD34 y CD45, que son células hematopoyéticas. Hasta que pedimos el kit de CD73, CD90 y CD105 para pedir los marcadores específicos para tejido adiposo. Entonces veíamos que sucedía que había una hipoxia y el depósito de estas células CD34 normalmente disminuían con la andropesía androgénica, o sea, la genética. La hipoxia, normalmente que hemos visto que hay, lo importante de las células madre, van a producir una vasculogénesis, angiogénesis y neoangiogénesis que van a permitir que esa hipoxia o ese folículo por lo menos se hidrate. Y una vez que inyectamos esta fracción estromal vascular, permitir que se haga un equilibrio bioestable donde va a actuar una fase que se llama la fase neógena. Entonces veíamos que estas fases tenían diferentes periodos. La anágena podría durar hasta cerca de 10 años. Y nos hacíamos la pregunta, y bueno, ¿y cuánto va a mejorar el paciente? ¿Qué porcentaje va a mejorar en el momento que le inyectemos esta fracción estromal vascular? Y ya tenemos ahorita 4 años, y donde hemos trabajado desde sangre de las periferias, que vamos a ver más adelante, médula ósea, tejido adiposo sin cultivar, y hoy en día que ya estamos cultivando tejido adiposo, ¿no? Entonces veíamos que muchos de estos problemas era la causa o el desbalance hormonal o el estrés, que prácticamente ya lo habló muy bien la doctora hoy día, la doctora Nancy, que es causa de muchos problemas. Otra cosa importante que normalmente siempre se ha hablado es de la liposucción. La liposucción no solamente es el reservorio de células madres del tejido adiposo, también lo tenemos cuando nosotros hacemos una abdominoplastia, que es un corte o una disección, donde normalmente hay otro proceso donde hay mayor cantidad de células madre. Esta es un poco la clínica tiene un quirófano con ISO 9001, ahí está el equipo médico, tenemos oftalmólogo, neurólogo, traumatólogo, ¿sí? Y en la parte de plástica, donde yo soy la parte del director médico, ¿no? Entonces, las células madres mesenquimales son células estromales multipotentes, que ya lo dijeron, que tienen la facultad de hacer osteoblastos, condrocitos, tejidos conectivos y adiposos y pelo. En este caso, la papila del folículo piloso es una estructura grande en la base de la bombilla del folículo piloso que tiene dos cosas importantes: el tejido conectivo y el bucle capilar. Vemos que de 80 a 100 pelos se van perdiendo al día y una persona adulta tiene alrededor de 100.000 pelos. ¿Cuánto se pierden en este tipo de fases? Va a depender de la fase que estemos, en fase anágena, catágena, telógena. Y una de las causas, o varias causas que tenemos, son las emocionales, infecciosas, malnutrición, muchos abusos de cosméticos, ¿sí? Pacientes después de los pospartos y otras causas menos frecuentes. Nosotros estamos trabajando con cabina A2 de bioseguridad, no cabinas de fluorescencia, que nos permiten normalmente tener todas las normas y todas las expectativas para seguridad de nosotros y seguridad del paciente. Ahí vemos la clasificación y vamos a entrar un poquito rápido. Todo el mundo le teme cuando se va a hacer un procedimiento de plástica al dolor, y lo que menos queremos es que el paciente tenga dolor. Nosotros usamos un tipo de anestesia especial que se llama anestesia supratroclear, que permite anestesiar todo el borde del cuero cabelludo, donde nos permite, como vamos a ver más adelante, y está la foto, entrar con la aguja y dejarla sin ningún problema. Y lo más importante de todo es que vamos a estar en la parte intradérmica. Y lo que nos dice normalmente que debemos inyectar es en dermis. Y dentro de las cualidades de las células madre mesenquimales, que se diferencian en entodermo, mesodermo y endodermo, estamos trabajando a nivel del mesodermo. Este soy yo. Esto fue un hallazgo. ¿Y por qué me lo pongo? Porque todo el mundo va a decir, ¿y por qué no se ha hecho? No es que no me he hecho. Esto comienza de una manera muy particular, donde normalmente yo me hice el procedimiento para mi diabetes, ¿sí?
estoy espectacular, no tengo ningún problema, pero el clínico de la clínica se da cuenta que me está saliendo pelo. Entonces yo decía, si ponemos factores de crecimiento a nivel capilar, ¿por qué no podemos poner, en este caso, fracción estromal vascular? Entonces comenzamos a hacer los protocolos y miren, aquí tenemos un paciente de 2 meses de evolución, es un señor que venía recomendado de la clínica Planas, del doctor Jorge Planas, donde tuvimos la facultad no solamente de hacerle células madre para la parte capilar, sino también como anti-aging, ¿no? Entonces, en vez de sacar una cantidad, como se sugiere que sacan una dosis de 60 cc, nosotros sacamos un poquito más, porque la grasa no nos cuesta, al no nos costarnos, va a tener mayores beneficios para el paciente y por ende vamos a ponerle mayor cantidad de fracción estromal vascular. Aquí tenemos otro paciente con la técnica. Este es un chico normalmente director de todo lo que es publicidad de Coca-Cola, llegó de Costa Rica, donde está mi primo, y aquí vamos terminando, porque aquí ya me quieren cortar, ¿sí? Entonces aquí vamos viendo diferentes casos, femeninos, masculinos, al mes, a los 3 años de evolución. Las cabinas son cabinas propias, protocolizadas dentro de la clínica, un antes y un después a los 2 meses. Aquí vemos la marcación, lo importante es hacer unas cuadrículas, trabajarlo a 2 centímetros, ¿sí? Aquí tenemos lo que explicó el doctor anterior. Nosotros comenzamos con células del esternón, es un método muy sencillo, nos demoramos 15 minutos, pero la cantidad de células madres que teníamos, no teníamos la misma cantidad de tejido adiposo. Miren, aquí lo observamos de lado, aquí observamos el mismo paciente anterior, ya prácticamente a los 2 años. Hay una sobrevivencia normalmente de un 70-80% que hemos logrado, y normalmente la meseta se da a los 8 o 9 meses. Aquí están mis correos. Yo les estoy presentando una alternativa dentro de la parte de la terapéutica hoy en día. Y bueno, y les agradezco por estos minutos que me dieron. Gracias. Gracias, doctor Blum. Recuerden hacer sus preguntas siempre